Capítulo 1. Los orígenes. Sección 5A. Entorno político y económico de México a finales de los años 70 y principio de los años 80. Los sexenios. El periodo que dura un presidente en México es de 6 años y se le conoce como sexenio. Durante ese periodo, aquel que tenía el poder era adorado casi de manera divina, y todos aquellos que seguían en rango también poseían parte de ese poder, de poder actuar impunemente, protegiéndose unos a otros siempre, con ayuda de los militares y de los jefes policíacos en turno. Con cada sexenio, el presidente en turno pensaba menos en el pueblo y más en cómo enriquecerse, sin importar a quiénes tuviera que despojar para lograrlo. Y esto aplicaba tanto para humanos como para el medio ambiente. De todos los recursos que había, los políticos tomaban a manos llenas, permitiendo que la gente prosperara como pudiera, lo cual de cierta manera era algo bueno. La gran cantidad de recursos en el suelo mexicano hicieron que multitud de extranjeros pusieran sus ojos en México. Los gobiernos en turno poco a poco comenzaron a vender los recursos naturales, instituciones e incluso las personas, y comenzaron también a silenciar a todos aquellos que señalaban estas prácticas. Para mediados de los años 70, el milagro mexicano ya había terminado, pero el sentimiento optimista aún permanecía. Los políticos, los militares y los jefes policíacos creían que todavía podían seguir llenándose los bolsillos a manos llenas. Cuando Luis Echeverría, que gobernó entre 1970 y 1973, dejaba su cargo, el país ya tenía una crisis económica, pero él se encargó de ocultarla muy bien el suficiente tiempo como para que esta crisis cayera en manos de su sucesor. El dólar durante su gobierno pasó de valer 12.5 pesos cada uno a 25.5. La deuda pública creció desde 6,000 millones hasta 20,000 millones de dólares. López Portillo, quien gobernó entre 1976 y 1982, llegó a la presidencia pensando que los recursos a robar eran infinitos, por lo que al inicio de su gobierno dijo: tendremos que acostumbrarnos a administrar la abundancia. Pero después de varias crisis económicas, tuvo que decir defender el peso como un perro, dando a entender que realmente ya la moneda mexicana había perdido mucho de su valor. Durante su gobierno, disminuyó drásticamente la cantidad de recursos que se podían seguir vendiendo a los extranjeros, que era de donde los políticos tomaban todo su dinero, por lo que los políticos y los altos mandos policíacos decidieron robar al pueblo directamente. Ahí es donde entra una de las figuras más oscuras de toda la historia, el Negro Durazo. López Portillo tenía como un guardaespaldas a un amigo de la infancia que lo protegía de los bravucones, que era Arturo Durazo, mejor apodado como el Negro. El Negro, desde que era guardia de seguridad de López Portillo, ya tenía fama de ser narcotraficante, y después fue ascendido a jefe de la Policía del Distrito Federal, y con ello su poder subió. Se convirtió en el narcotraficante más poderoso de Latinoamérica y quizás en el mundo en ese momento. Sus clientes eran prácticamente todos los policías, además de los clientes habituales y un poco más. José González, uno de los guardaespaldas y ayudantes del Negro Durazo, contabiliza que el Negro pudo robar durante toda su gestión aproximadamente 100,000 millones de pesos. Con la tasa de cambio de aquel momento, que el dólar estaba aproximadamente a 100 pesos por cada dólar, entonces su fortuna ascendería a los 1,000 millones de dólares. Esto es la 20ª parte de la deuda externa y solamente concentrado en un solo hombre. Cada mes los policías le encargaban de tributo al jefe 1 o 2 kilos de oro, de todo lo que robaban: relojes, joyas, centenarios, lingotes. Se hizo una mansión tan grande que la apodaron el Partenón, la cual sigue vigente hasta hoy en día y hoy es utilizada por el gobierno para distintos medios. Tenía a los medios de comunicación comprados y el presidente en turno siempre lo protegió. Entre sus crímenes figuran el asesinato de más de 1,000 personas, más de 100 robos a bancos, más de 500 casas allanadas,
más de 500 secuestros con pago de rescate, más de 10.000 aprehensiones ilegales, sin mencionar los sobornos de narcotraficantes, padrotes, asaltantes y otros muchos negocios que él tenía, además de la venta de drogas. Los métodos de tortura que aplicaban los policías son dignos de ser narrados con lujo de detalle en una historia de horror. Pero baste para fines de esto que los que eran torturados con estos métodos a los pocos días clamaban por su muerte. Cuando se cambió el presidente, el negro fue arrestado y salió a la luz parte de lo que hizo. Pero realmente el negro Durazo solo fue un hombre de los muchos que tuvo López Portillo, ya que López Portillo bajo su mando tuvo varios negros Durazo, por decirlo así, que en realidad eran varios cientos de ellos. El exceso y la cantidad de personas que fueron silenciadas marcarían el México de los años siguientes. Al final, el negro cargó con la culpa de todos para que ya no se hicieran más investigaciones, para que personas que eran incluso peores que él no fueran a la cárcel y no tuvieran que dar la cara a los medios. El negro salió libre y murió sin pagar, ya que aunque estuvo un tiempo en la cárcel, aún en ella vivía como si fuera un rey. López Portillo dejó tan mal la economía que tuvo que cerrar el mercado bancario para que el peso no se siguiera devaluando. Y al igual que su antecesor, mantuvo las apariencias de la economía hasta que le llegara el turno al siguiente presidente. Para mediados de los años 80, aunque el negro Durazo ya no estaba en el gobierno, sus métodos perdurarían durante muchos años, los cuales de aquí en adelante llamaré como métodos negroduristas. En el temblor de 1985, cuando se cayeron los lugares donde la policía tenía a varios de sus detenidos, aparecieron cientos de cuerpos maniatados, torturados, cual película de horror. Los cuerpos eran grises, pálidos, sin carne, encadenados a las paredes o a las columnas, de que tenían meses de ser mal alimentados y torturados sin haber visto la luz del sol. A mediados de los años 70 se podían depositar dólares en los bancos y los intereses se pagaban también en dólares, aquí en México. Algunos trabajadores que alcanzaron a vivir esta época cuentan que los réditos recibidos se podían utilizar para irse de vacaciones o incluso para abrir otras cuentas y recibir más réditos. De hecho, se escribieron muchos libros en aquella época de cómo hacerse rico a través de los depósitos bancarios, que consistían en depositar en cuentas y abrir muchas cuentas bancarias y con los réditos de esta poder abrir más, así hasta que se podía vivir lujosamente únicamente con los réditos. Para 1982, cuando López Portillo iba a salir, él decretó lo que se conoce como nacionalización de la banca. Con ello, todas las cuentas y operaciones bancarias se tendrían que hacer en moneda nacional. En este giro muchos bancos pequeños quebraron, muchos ahorradores perdieron todo lo que tenían y algunas empresas se fueron a la bancarrota. Al final de su gobierno la deuda pasó de 20.000 a 80.000 millones de dólares. Para el siguiente sexenio de 1982 a 1988, Miguel de la Madrid, los métodos negroduristas que se practicaban en todo el país comenzaron a cambiarse poco a poco, ya que los ánimos de la nación apuntaban a múltiples levantamientos armados. Así el gobierno optó por obtener dinero de la venta de empresas públicas, es decir, las empresas estatales. Necesitamos para esto también conocer un poco del entorno mundial a finales de los años 70. Comenzaremos desde la Segunda Guerra Mundial. Después de ella, Estados Unidos de América y Reino Unido resultaron con daños mínimos, por lo que se beneficiaron mucho con el préstamo de capital y materias primas a los países que estaban devastados y que necesitaban reconstruirse. Como estos dos países no eran suficientes, también México se benefició mucho de poder ser proveedor de materia prima. El dólar se fijó como moneda de intercambio mundial. 2 décadas después, las economías que más habían sido afectadas se levantaron, principalmente Alemania y Japón. Ahora eran competidores de Estados Unidos e Inglaterra. Para mediados de los años 70, la abundancia en Estados Unidos hizo que los políticos despilfarraran al estilo mexicano. Eso y los costos de la Guerra Fría orillaron a que se comenzasen a imprimir dólares en exceso. ¿A qué me refiero con exceso? Antes de los años 70, gran parte de los países respaldaban sus monedas con oro.
entre ellos también estaba México. Después de la gran impresión de dólares, la mayoría de los países abandonaron esta práctica, entre ellos también México. Esto fue el robo más grande de la historia de la humanidad, ya que se imprimió muchísimo más dinero del que existía de manera física, y esto convirtió en multimillonarias a muchas familias, las cuales mantuvieron su poder durante más de 100 años, los próximos 100 años. A pesar de los robos de Estados Unidos y Reino Unido, estaban por tener que declarar una fuerte crisis, así que presionaron por subir los precios del petróleo de las naciones árabes para perjudicar a las nuevas economías, que principalmente eran europeas, ya que todas las economías europeas y también la japonesa se tenían que surtir a partir de petróleo árabe, mientras que Estados Unidos y Reino Unido lo hacían a partir del petróleo de Latinoamérica, principalmente Venezuela. Para salir de la crisis que ellos mismos crearon, sugirieron que a las naciones se vendieran las empresas estatales y paraestatales, para que las empresas privadas proveyeran estos servicios, principalmente empresas estadounidenses e inglesas. Volviendo entonces al panorama económico de México, para los años 70 prácticamente todos los servicios eran cubiertos por las empresas estatales y paraestatales. Tales servicios son la electricidad, el agua potable, los caminos, la telefonía, entre otras. Entonces el gobierno dejó de invertir en dichas empresas y al fallar el mantenimiento también falló el servicio, creando así una ilusión de una crisis. Así, para 1983, múltiples empresas fueron catalogadas como inviables y se vendieron a extranjeros, usando como prestanombres a varios empresarios mexicanos, aunque en realidad los dueños estaban en otro país. Durante el sexenio de Miguel de la Madrid, que duró de 1982 a 1988, más de 200 empresas fueron vendidas, por no decir rematadas. La hiperinflación que ocasionó estos sucesos hicieron que las monedas y billetes se vieran rebasados por mucho, por lo tanto se tuvieron que imprimir nuevos billetes y acuñar nuevas monedas año con año. Entonces aquí vemos una cronología de algunas monedas, como al ir perdiendo su valor, las monedas que se fueron acuñando nuevas iban siendo cada vez más pequeñas, gastando menos material en ello. Entonces, para antes de llegar a los 60, para finales de 1980, 1950 todavía existían las monedas de un centavo en circulación. Desde los años 30 y 40 había monedas de 5 centavos, las cuales eran de plata. Para mediados de los 50 estas se hicieron un poco más grandes, pero de cobre. Ya después, para los 60 se redujo el tamaño, y para los mediados de los 70 estas monedas se redujeron todavía más en tamaño, hasta que ya no circularon a inicios de 1980. Las monedas de 10 centavos, también antes de los años 50, eran de plata. Después pasaron a ser de cobre a mediados de los 50, hasta que finalmente desaparecieron en los 70, siendo de níquel y muy pequeñas. Las monedas de 20 centavos también eran de plata, estas pasaron a ser de cobre en los 70, luego se redujo más su tamaño y luego aún más, hasta que finalmente desaparecieron a mediados de los 80. Aquí vemos una moneda de 25 centavos que era de plata con baño de oro. Las monedas de 50 centavos también eran de plata. Estas pasaron a ser de níquel a mediados de los 70 y finalmente de estaño a mediados de los 80 y desaparecieron. Las monedas de un peso, antes de los años 50, eran de plata. Después pasaron a ser composición con plata, un 30%. Esta moneda es 72% plata, esta es del 30%, y estas ya son de níquel y finalmente de estaño. Y aquí vemos nuevamente el comportamiento del peso, cómo fue reduciéndose en tamaño y en calidad de material. Las monedas de 5 pesos eran de plata antes de los 50. Después se hicieron de níquel en los 70. Luego se redujeron en tamaño también de níquel. Y finalmente de bronce hasta los 90, donde desaparecieron. Las monedas de 10 pesos también eran de plata. Después se redujeron en tamaño y se hicieron de níquel, hasta que se hicieron de estaño cuando desaparecieron. Las monedas de 25 pesos de las Olimpiadas eran de plata. Esta es la moneda de 20 pesos, apareció en escenario. No existía esta moneda más que en figura, más bien no existía. Y ya después esta se transformó a bronce, pero más pequeña. La moneda de 50 pesos era de oro.
es conocida como centenario. Algunas siguen en circulación todavía realmente porque son de oro, no porque valgas los 50 pesos. Estos centenarios de oro, a mediados de los 80, el mismo valor de 50 pesos pasó a ser de níquel y finalmente de estaño hasta que desapareció. Estas monedas son las que originaron los 5 centavos que circulaban con los nuevos pesos. Las de 100 pesos a mediados de los 60 y principios de los 70 eran de plata. Después esas pasaron a ser de bronce con la devaluación y más pequeñas. Y aparecieron nuevas monedas en circulación, las de 200 pesos, las de 1000 pesos, las de 500 y las de 5000 pesos. Que esta es la que generó las monedas de 5 pesos, de 1 peso, de 50 centavos y de 20 centavos. Y estas son las de 10 centavos. En 1983 el dólar se cotizaba por los 140 pesos. Para 1988 rebasaba los 2.400. Esto provocó un aumento de precios y los servicios, lo que se conoce como una hiperinflación. Con la venta de las empresas hubo miles de desempleados sin la capacidad y otros tantos sin la capacidad de adquirir los productos de primera necesidad. Aquí vemos la evolución de las monedas de 10 pesos. Uno de los productos de la canasta básica en México eran las tortillas. Durante la hiperinflación, el maíz subió tanto que los trabajadores no podían pagarlo con un día de trabajo. Una de las causas de que el maíz subiera tanto de precio es el abandono que se dio al campo de manera gradual desde que se originó la Revolución Verde. México pasó de ser exportador de maíz a tener que importar. Y entonces surgió el lema de que las gentes pasaron a gritar en las calles exigiendo que el maíz bajara de precio, mientras decían, sin maíz no hay país. Y aquí vemos la evolución de las monedas de a peso hasta su desaparición a finales de los años 80. Este es de 1924. 1953, 1982 y 1984-85. El gobierno importó maíz de mala calidad. Algunos granos venían con hongos, eran lavados y vendidos. Los hongos en el maíz con los hongos cuando crecen en el maíz producen unas toxinas que se llaman aflatoxinas. Estas aflatoxinas pueden producir un tipo de envenenamiento que puede ir en casos leves desde vómito, diarrea, hasta convulsiones, alucinaciones también. Por suerte, dichas toxinas se destruyen con la nixtamalización y prácticamente en México todo el maíz era nixtamalizado en aquella fecha hasta hoy en día también la mayor parte del maíz es nixtamalizado. De esta manera, las personas pobres que tuvieron que consumir este maíz sin darse cuenta se libraron de una intoxicación masiva, ya que las aflatoxinas se destruyen durante la nixtamalización. Desgraciadamente, personas que también consumieron este maíz pero no en México, sí sufrieron intoxicaciones graves debido al consumo de estos granos, sobre todo en África. Como el maíz importado era de mala calidad y el pueblo no lo quería, el gobierno tuvo que regalarlo, entre comillas. Creó lo que se conocen como tortivales, que eran vales canjeables por 1 o 2 kilos de tortillas. Aquí también vemos la evolución de las monedas de 5 pesos desde 1971, 1982 y 1985 hasta que desapareció esta moneda. Sin embargo, algunos militantes del PRI vendían los tortivales en comunidades afectadas por el hambre. En aquel tiempo el kilo de tortillas costaba 45 pesos, pues bien, los llegaban a vender cada tortivale hasta en 35 pesos. Y aquí vemos los tortivales que eran canjeables por 1 o 2 kilos de tortillas. En aquel tiempo el salario mínimo de un trabajador estaba entre 5 y 50 pesos, dependiendo en qué trabajara. Eso hacía que el kilo de tortillas escapara de la mano de muchos trabajadores. El gobierno, para conseguir algo extra de dinero, creó los timbres de ahorro escolar, que eran estampillas que se pegaban en una plantilla y al ser llenadas supuestamente se podían cambiar en el banco por una cuenta con dinero. Lo cual obviamente fue un fraude y era obligatorio que todos los estudiantes, por lo menos de primaria y secundaria, las compraran, aunque también en algunas preparatorias y universidades se implementó esto. También se crearon álbumes con estampas para conocer la época prehispánica y otros datos culturales de México y también eran obligatorios. Por otra parte, para promover el consumismo de marcas, se crearon unas estampas llamadas pilón,
que al llenar una plantilla con ellas, se intercambiaban por algún producto. Y aquí vemos algunas plantillas de pilón, cada una de ellas vale 1,000 pesos. Y aquí vemos las estampitas de ahorro escolar. Entonces las personas, para sobrevivir, adoptaron nuevas actividades económicas, por así decirlo, que no eran muy comunes en la época. Algunos se vieron obligados a ser comerciantes informales, lo cual al inicio fue muy perseguido, pero conforme fue aumentando el número de comercios informales, se organizaron y tuvieron poder para tener que ser soportados por el gobierno en turno. Muchos migraron a Estados Unidos, ya que debido a que la mayoría de las empresas que ahora estaban dando los servicios que se habían privatizado estaban en Estados Unidos, lo cual hizo que Estados Unidos e Inglaterra tuvieran un auge en el empleo. Y la tercera, aumentó sin precedentes el crimen organizado. Las cédulas delictivas se instalaron prácticamente en todas las ciudades del país. Y un dato extra también es que algunos de de esas organizaciones delictivas se asociaron con otras cédulas criminales de otros países, sobre todo China y Corea. Así, en este panorama es que se desarrolla la siguiente parte de la historia que vamos a ver. Fin de la sección 5.